Nuestro invitado de esta noche es de las pocas personas en el mundo que son recibidas con honores de igual a igual en un palacio de gobierno, por presidentes en Brasil, en Portugal, en una reunión de ancianos quechuas en el Alto en Bolivia, por hombres medicina en una aldea de Angola, por estudiantes de una universidad norteamericana o en las plazas de los indignados del 15M y de la misma manera por pobres sin techo en cualquier villa miseria latinoamericana. Además, es el autor de la síntesis más brillante de la que disponemos en este mundo sin brújula, donde cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Como intelectual es incómodo para el poder. Por la derecha, porque le recuerda las constituciones y el Estado de Derecho. Por la izquierda, porque siempre alza la voz cuando el Estado termina devorando a los políticos que fueron aupados en su día por los movimientos. Dice que hay cosas que no se pueden resolver en la teoría, que se resuelven en la práctica. Y frente a los pesimistas paralizados en su pureza complaciente, dice que una teoría sin acción es inútil y que una acción sin teoría es ciega. Buenas noches, Boaventura de Sousa Santos. Un placer estar aquí contigo. Quería empezar preguntándote por cómo afecta la lucha entre China y Estados Unidos a las izquierdas. Sí, esta lucha no es fácil, ¿no? Porque nosotros no habíamos todavía dado cuenta que la China cambió bastante del tiempo que era el maoísmo, que ha tenido una influencia brutal en Europa y en todo el mundo, digamos, ha mismo dividido el movimiento comunista, y hoy es un capitalismo de Estado que busca una hegemonía mundial del mismo tipo, distinta, por supuesto, en sus principios, pero en sus resultados quizá no, con los Estados Unidos, con sus zonas de influencia, con las inversiones, que hace realmente a tal manera que hoy podemos decir que la gran rivalidad es entre China y los Estados Unidos. El resto ya no es tan importante cuanto eso, ¿no? En tu libro Las izquierdas del mundo unidos, que acabo de editar, Icaria, tú planteas que ese es el contexto internacional, ¿no? Esa lucha en esta actual fase de la globalización muy marcada, ¿no?, por el desarrollo tecnológico de los medios, perdón, de las redes sociales, de la informática, de las telecomunicaciones. Y la pregunta concreta es, en esa pugna, ¿no?, prácticamente única entre Estados Unidos y China, nos encontramos con que en todos los países, en Europa, en América Latina, en África, las izquierdas tienen que ubicarse. Y por eso te planteaba si esa pugna, ¿no?, entre China y Estados Unidos puede dar alguna pista, ¿no?, para que las izquierdas en nuestros países encuentren algún tipo de rumbo. Sí, normalmente el rumbo tiene que ser encontrado en buscar una alternativa, digamos. Lo que estamos en este momento es una crisis brutal de alternativas, porque mismo las alternativas dentro del capitalismo han colapsado. O sea, de alguna manera el BRICS, que era el conjunto de países grandes de desarrollo intermedio de Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil, que buscaban realmente crear una alternativa a la hegemonía norteamericana, realmente no lograron, de hecho, que esa hegemonía sea disputada, sea desafiada. Otros aisladamente lo habían intentado, Saddam Hussein no lo logró, como sabemos, Gaddafi también en términos de moneda, y por eso fracasaron, mismo si son grandes países y acaban por ser neutralizados. Claro, China no se puede neutralizar porque es una acreedora de los Estados Unidos importante y donde las empresas norteamericanas hoy trabajan, pero todos los amigos de China con la cual China se podía articular están en este momento en vías de neutralización. Sí. Insistes en que el gran poder norteamericano tiene que ver con el dólar, con la moneda. Has planteado que cuando se ha puesto en cuestión, ¿no?, ese monopolio, fuera por Strauss-Kahn, fuera por Gaddafi, fuera por Saddam Hussein, fuera incluso por Hugo Chávez, ha habido unas respuestas contundentes, pero con China no pueden, ¿no? Y eso en un contexto que tú señalas como muy peculiar de capitalismo financiero. Sí, básicamente es eso, o sea, realmente, y ahí por eso el capitalismo financiero tiene una lógica que no es la lógica del capital productivo, como llamábamos, ¿no? Porque el capital productivo necesita de gente, de hombres, de personas, y tiene que lidiar con regímenes políticos, nomeadamente con la democracia, los fascismos, etc. El capitalismo financiero quiere básicamente la rentabilidad del capital y a corto plazo, ¿no? Y es por eso que cuando esta fracción del capital empieza a ser la dominante, es su criterio que domina. Y el criterio es saber, por ejemplo, cuando me han dicho que Bolsonaro no había problema para los mercados con Bolsonaro, al contrario, yo me he dicho,
está decidido. O sea, esta gente va a poner mucha moneda, claro que hubo muchos errores de Lula y de los gobiernos antes, podemos discutir eso. Ahora entraremos, sí. Pero, de hecho, lo que me parecía es que el capitalismo financiero no tiene nada a ver con la democracia, al contrario, es incompatible con la democracia. Por eso nos vamos a pasar una crisis grande, pienso que ya estamos en un proceso de crecimiento de fascismo internacional y eso es un ciclo reaccionario muy duro para las izquierdas porque ni están unidas ni tienen propuestas. Por eso tendremos que trabajar a estos dos niveles, desde de las alternativas y de las propuestas. La derecha hace bien su trabajo, ¿no? El castigo que recibió Grecia fue absolutamente desproporcionado, ¿no? La derecha se sirve de la democracia, pero no sirve la democracia, ¿no? Y por eso la ha servido, en Brasil se ha servido la democracia cuando vio que realmente para que el desarrollo de las políticas sociales, políticas de salud, de educación, necesitaría una otra política fiscal. Por ejemplo, tributar, más impuestos, etc. Echaron Lula y lo pusieron en la prisión. Y aquí vimos como en Grecia, que era una migaja, o sea, la deuda es muy pequeña de nada, PIB ¿no? Comparada con la deuda de Alemania después de la guerra, después de haber perdido 2 guerras, era nadie, ¿no? Se podía resolver muy rápidamente, pero la arrogancia del capital financiero, que por la vez primera produjo una crisis y la resuelve, ello mismo, para reproducirse. Wall Street va a tener ganancias un año después de la crisis, o sea, esto nunca había pasado. Boaventura, ¿qué nos ha pasado en Europa para transitar desde esa derrota de una derecha que se había hecho fascista a un momento en donde a Europa le molesta más Tsipras que neofascistas? No, lo que nos hace falta era el muro de Berlín, te digo muy claramente hoy en día, pienso que realmente fue fatal para Europa, para un cierto equilibrio en el mundo, que hubiera una alternativa al capitalismo de gran porte, donde casi mitad de la población de alguna manera pudiera vivir un otro tipo de economía, una economía planeada y que pudiera también crear progreso. Lamentablemente, esta alternativa fracasó porque realmente el Estado se transformó en un Estado absolutista y de alguna manera crió esta idea de que una economía planeada exige un Estado autoritario. En este momento tenemos una economía que es planeada por el capitalismo financiero, que es totalmente caótica, y hay un Estado realmente que no se dice que es absoluto, pero que camina para eso en la medida en que la democracia se va cada vez más desvaluando, esvaciando, se siguen los rituales de la democracia, pero cada vez más yo pienso que en el terreno del futuro se tiene una idea de una democracia sin grandes conflictos sociales y para eso es necesario liquidar las izquierdas. Los generales en Brasil hicieron una entrevista hace poco tiempo, que poca gente miró, pero yo miré con mucha atención, que decían, no, nosotros no queremos dictadura, no, queremos una democracia sin los rojos. Sin los del PT, del PSOL, y así podemos todos tener una democracia. O sea, una democracia truncada, una democracia, digamos, muy limitada, de bajísima intensidad, si quieres, ¿no? Tú planteas que las democracias que van a permitir son democracias coloniales, ¿no? Son democracias tuteladas como las que hubo después de la Segunda Guerra Mundial en muchos lugares. Sí, porque de alguna manera lo que pasaba era lo siguiente, mismo cuando hubo socialdemocracia en Europa, los derechos, la derecho a la salud, a la educación, las pensiones, eran en nuestras sociedades. Pero eso era posible debido a una explotación sin límites, un saqueo de las riquezas naturales de América Latina y África en las colonias y después en el neocolonialismo. Por eso en este momento realmente ya no estamos en condiciones, todo esto era posible dentro de la Guerra Fría. Y por eso en este momento no hay otra manera de poder realizar una sociedad mínimamente democrática, es sacar alguna plata de los ricos y dar a los pobres. O sea, es una otra fiscalidad y eliminar los 30 trillones de dólares que están en los paraísos fiscales, como son los offshores, ¿no? Si no hacemos eso, no tenemos solución. Lamentablemente eso puede exigir una gran crisis global. Se habla ya de que va a haber una otra crisis dentro de un año, 2 años del capital financiero,
porque nadie para regular el capitalismo financiero ha ocurrido. Sin una regulación de capital financiero no es posible la democracia. Los que vivimos hoy es una democracia de resistencia, de inercia casi, ¿no? Porque es difícil derrumbar un sistema que ha gobernado, digamos, que ha sido el gran sistema de todo el siglo XX, junto con el mundo soviético. Estamos al final de ese doble mundo. Primero acabó el modelo soviético y ahora estamos acabando el modelo socialdemócrata. Y están surgiendo estos gobiernos autoritarios, sin instituciones, gobernados por Twitter y con los fake news que están destruyendo, como de nuevo Brasil es un laboratorio de que los algoritmos de Facebook son los que están de alguna manera destruyendo también las decisiones. En términos generacionales, Boaventura, tu generación se opuso, ¿no?, al muro de Berlín como una cosa que limitaba la libertad, pero después también la caída del muro de Berlín se ve como un desastre. El riesgo, ¿no?, de quedarte, como decía Galeano, ¿no?, como un niño perdido a la intemperie es muy alto, ¿no?, de que la izquierda se quedase en shock, ¿no?, diciendo no sé qué hacer. No, se perdió un poco, que hay una alternativa al capitalismo y yo pienso que no habrá izquierda si no volvemos a hablar de socialismo, ¿no? Es necesario, y no es por acaso que en los Estados Unidos ahora ya se puede hablar de socialismo. No podrías imaginar hace 10 años, como decía hace poco, el socialismo dejó de se hablar, fue una palabra que fue deportada de Europa, fue creada aquí, fue realmente rehusada en Europa, fue una refugiada para América Latina. En la primera década del siglo XXI estaba en América Latina, pero era el único continente donde se hablaba del socialismo del siglo XXI. Ahora tampoco se habla porque terminó esa fase en América Latina y ahora surge en los Estados Unidos. Y las mujeres latinas, negras, demócratas, están diciendo, sí, somos socialistas y vamos a pensar que el socialismo es necesario en los Estados Unidos. O sea, en cuanto hay capitalismo, tiene que haber socialismo y las izquierdas tienen que pensar de nuevo en ser verdaderamente socialistas, pero tiene que ser de una manera totalmente distinta de lo que fue hasta ahora. Te quiero regalar un libro, pero me lo he dejado arriba, en la mochila, me lo van a traer seguro, que lo he llamado La izquierda que asaltó el algoritmo, sí, donde planteó que aquí en España el movimiento político de Podemos intentó dejar de lado la discusión derecha-izquierda, sobre todo porque la gente interpretaba derecha al Partido Popular, izquierda al Partido Socialista, y situarte en la izquierda te obligaba a estar en la extrema izquierda y te descalificaba electoralmente. Pero regresa, es decir, es como prácticamente imposible la pugna electoral entre los grandes bloques que hay en todas nuestras sociedades. Si no podemos hablar de la izquierda, ni siquiera vamos a poder hablar de la derecha. No, sabes que yo siempre fui al único punto que tenía de diferencia con el Podemos, debo decirte, era ese, ¿no? Cuando ustedes, o algunos de ustedes decían que ya no hace sentido la distinción, yo decía, no, nunca fue tan importante distinguir entre izquierda y derecha. Y cuando hablamos de crisis de la distinción, nunca es de la derecha. La derecha está bien, está no con el poder social, económico, es siempre la crisis de la izquierda. Claro que hay una crisis de la izquierda, pero la fractura es cada vez más importante entre opresores, oprimidos, entre los que tienen la riqueza del mundo y los que no la tienen, los que están precarios y cada vez más precarios. Vivimos ahí un nuevo, después del homo económico, tenemos un nuevo homo, es el homo precarios, el hombre de inseguridad y seguridad física, de las balas perdidas en sus periferias de las ciudades, es precario por su empleo, precario por su salud mental, por su salud física. Esta precariedad es el autoritarismo de nuestro tiempo y la izquierda no lo ha visto muy bien hasta ahora. Tú planteas en Izquierdas del Mundo Unidos y también en otros trabajos anteriores una idea que para mí es esencial. Tú planteas que la crisis del capitalismo se traduce en un incremento de la explotación, pero no solamente en términos del capital, sino también de la explotación en términos del heteropatriarcado y en términos también coloniales. Es decir, que la crisis tiene una respuesta autoritaria en todos los ámbitos donde hay posiciones de poder. Y que se articula. Dice, es muy claro. Por ejemplo, ahora que el capitalismo en Brasil se hizo más agresivo, de inmediato hay más racismos, más muertes de negros jóvenes en las periferias, más leyes en contra las cotas, acciones afirmativas, precisamente porque el capitalismo necesita
no puede permitir que todos los seres sean verdaderamente humanos. Tiene que desvaluar el trabajo de algunos, desvaluar el trabajo de las mujeres, desvaluar el trabajo de los negros. Para eso tiene que crear una degradación ontológica, son subhumanos. Y los homosexuales también, o sea, cuando la agresividad capitalista aumenta el racismo, el colonialismo, la xenofobia, el heteropatriarcado de nuestro tiempo. Y realmente para mí fue siempre un error, y lo he dicho en tiempo útil, no es ahora, que ahora es fácil, es que este fue siempre, mismo si la teoría marxista no entendía esto, pensaba que era solamente capitalismo, que el colonialismo era el pasado y que el patriarcado se iba a vencer. Yo siempre decía, cuando hay capitalismo, hay patriarcado y va a haber colonialismo. Y por eso las luchas se fracturaron. Y ahora viene un Fukuyama con su libro sobre las identidades, que dice realmente hubo una idea de mirar solamente las identidades y se ha creado mucho resentimiento, y las iglesias evangélicas se han obviamente luchado en contra de todas las nuevas ideas de familia, etc. Nosotros nunca habíamos debido dividir o separar la lucha en contra de la homofobia, por la homosexualidad, de la lucha anticapitalista y de la lucha antirracista. Las tres tienen que ser luchadas al mismo tiempo, y los grupos que luchan en los partidos tienen que tener esa conciencia. Hay que llevar todas las luchas, y de alguna manera se perdió un poco la idea de clase en los últimos tiempos. Y hay que volver. Las políticas de identidad, ¿no? Sí, claro. Fragmentaban mucho su lucha. Hay una cosa donde no termino de estar de acuerdo contigo. Tú insistes mucho en que Fukuyama escribió un libro tramposo, y yo creo que fue un libro que acertó. Creo que cuando decimos que se cae el muro de Berlín y que la izquierda queda derrotada, ¿no eso fue de alguna manera un ejemplo del fin de la historia? No, de manera ninguna, porque para él, si tú leeras bien el libro, decía que ahora no vamos a tener los dividendos de la paz, ahora vamos a tener una vida organizada, una sociedad armoniosa, los presupuestos militares van a disminuir, porque ahora ya no hay estos conflictos y toda esta rivalidad entre dos bloques. No, la historia no paró nosotros, la sociedad no está más desorganizada que hoy. Claro. La crisis financiera vino en 2008. Tú no puedes admitir el fin de la historia con la crisis financiera. Tú no puedes decir que terminaron los conflictos cuando los 8 hombres más ricos del mundo tienen tanta riqueza cuanto la mitad más pobre de la humanidad. Tú no puedes decir que realmente no hay, estamos finalmente en un mundo armonioso, que era el mundo realmente da síntesis hegeliana. Este no era un mundo malo, es un mundo bueno. Este no es un mundo bueno, es un mundo que está matando. Mira los dos flujos de gente que es subhumana, que es racialmente tratada y colonialmente y sexistamente, los refugiados que vienen para Europa y los refugiados que van a los Estados Unidos. Aquí los metemos en campos de internamiento, los Estados Unidos... subcontratamos, ¿no?, a Turquía. A Turquía, claro. Y los Estados Unidos van a subcontratar a México, puede estar cierto. México va a ser la Turquía de América Latina, y los militares arriba para gente que lleva mochila, no lleva nada en la mochila, ¿no? Un deodorante, una camiseta, un jabón. Un sabón, tienen 10.000 soldados ahora ahí. ¿Qué mundo es este? Este es el mundo de armonía, de fin de historia. No, este es el terror, es el principio de la pesadilla, del terror. No, sí, pero... no. Y tanto así que este hombre, te digo, no solamente él no acertó, como tiene conciencia que fracasó. Sabes que en la última entrevista ha dicho, el socialismo va a volver. Va a volver. Ay, disculpa que adicioné una palabra que no debía. No, ahora es tarde, demasiado tarde, ¿no? Porque esta gente creyó mucho en esta gente. Pensaba que este señor era un oráculo de la historia. Claro, yo te lo planteaba, Boaventura, porque creo que hay algunos libros que han sido los libros más importantes para las ciencias sociales, que no eran libros... Mein Kampf también fue muy importante, y ni por claro, eso... Claro, pero fíjate que desde mi lectura no es que sean importantes por lo que describen, sino por lo que proponen. Es decir, que normativamente ese libro lo que te estaba diciendo es: se ha terminado la política porque se ha terminado el conflicto, porque se ha terminado la izquierda. Esa fue la gran trampa. Claro, y normativamente era su oferta.
Y mucha gente la compró. Por eso yo siempre he pensado que una parte de ese libro había tenido éxito porque mucha gente compró ese discurso. Se ha terminado la izquierda, se ha terminado el conflicto, se ha terminado la política, ahora viene la gobernanza y ahora todo vamos a poderlo discutir porque ya no nos vamos a pelear entre nosotros nunca. En los años 30, Mein Kampf fue uno de los libros más populares en América Latina. O El choque de civilizaciones de Huntington. Claro, son libros que son mentirosos. Libros exitosos porque son realmente muy peligrosos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la gente está en búsqueda de una solución. Es verdad realmente que cuando termine el comunismo soviético, todos nosotros habíamos sido socializados en la idea de que hay una alternativa socialista, a una alternativa cualquiera al capitalismo, ¿no? Son dos corrientes que lo muestran, la Revolución Rusa y los movimientos de liberación anticolonial, ¿no? Los dos van a intentar crear alternativas a esto. Y hay siempre dos modos, o una ruptura total, que es la revolución, o entonces el reformismo. Pero siempre tienes que recordar que al final del siglo XIX, el reformismo era para socialismo democrático, ¿no? Y eso sí fue la idea de alternativa. Y cuando se derrumba la idea de alternativa, eso sí es que crea todo este daño. Este daño es el daño que ese libro causó a mucha gente. Claro. Fue que la gente dice, finalmente no necesitamos de alternativa. Se despolitizó la política y en ese entonces que empieza la fama de los derechos humanos, que tampoco son políticos, y ahora la corrupción, que es la manera de destruir todos los liderazgos que no te gustan, es decir, que son corruptos también. O sea, armas despolitizadas para evitar un debate político. Estoy pensando desde la otra perspectiva, John Holloway con su libro Cambiar el mundo sin tomar el poder, que planteaba que el Estado había que dejarlo a la derecha en la medida en que era un instrumento, ¿no?, de dominación, pertenecía al capital y a la burguesía y por tanto era imposible utilizarlo para transformar nada. Sí, es otra trampa, pero realmente estos autores realmente tienen, no solamente hay dos corrientes que realmente hoy tienen un charme, digamos, nos encantan, parece que tenían razón. Los anarquistas por un lado diciendo que por la vía pacífica electoral tú nunca vas a conquistar el poder. Y el otro que dice, no tienes que luchar para nada, tú tienes que hacer tu trabajo de base comunal fuera del Estado, porque tomar el poder desde abajo sin el Estado. Yo no lo veo, que es una interpretación un poco equivocada de Marcos, ¿no? O de Galeano, ahora como se llama. Entonces, me parece que estas también no son las soluciones. Lo que me molesta fue que nosotros, sin la garantía de que vamos a tener una gobernanza global, o que vamos a tener una jurisdicción universal, que es la lucha de ese gran magistrado que es Baltasar Garzón, que ahora mismo terminó un libro fabuloso sobre la jurisdicción universal. Realmente, si no tenemos eso, necesitamos del Estado. Un otro tipo de Estado, democrático, participativo. Y te digo, aquí en tu país, en España, hay cosas muy interesantes. El País Vasco en este momento está en un proceso constituyente desde abajo, que me parece muy interesante para crear un Estado dentro del marco del Estado español, pero un Estado distinto, de gobernanza distinta local. O sea, no podemos de ninguna manera dejar el Estado a los capitalistas, porque para los capitalistas del Estado es simplemente ganancia financiera. Profesor Boaventura, una pregunta que es tan secreta como el algoritmo de Google o de Facebook, y si tienes la respuesta, podemos conseguir fondos para, no sé, articular la lucha intelectual por todo el planeta. ¿Por qué las víctimas vuelven a votar a sus verdugos? Las víctimas vuelven a votar a sus verdugos verdaderamente porque están llenas de falsa conciencia. Están llenas de falsa conciencia porque nosotros realmente habemos descurado la idea de la opinión pública. Es muy interesante ver cómo Habermas mira cómo la opinión pública desapareció, pero no mira realmente cómo se creó una otra posibilidad de opinión pública. Y yo, claro, tengo todo y te felicito y toda admiración por vuestro trabajo acá, pero en este momento estoy muy impactado con lo que se hizo con los fake news en Brasil. Y que las redes sociales, y acabo de trabajar con una mujer, Katie O'Neill, que escribió Las armas de destrucción matemática, que muestra realmente cómo el algoritmo me permite que yo, por ejemplo, si quiero dar publicidad a ti, pero si tú nombres un nombre
que está en otros vídeos, tú estás a dar publicidad a tu enemigo y vas a promover, eso se pasó ahora. O sea, nosotros tendremos que volver al face a face. Cara a cara. Cara a cara, tenemos que hablar con la gente de nuevo. Y estos medios son fabulosos. Sí, tu medio, te felicito sin cualquier condición o lo que sea. Pero no puede ser ser una arma como otra. Como la democracia representativa, necesitas la participativa. Estas redes progresistas necesitan de cara a cara, que tu programa sea discutido en los barrios por la gente que discorde de ti, discorde de mí, y que de alguna manera tenga impacto en lo que tú dices aquí y no simplemente sondeos abstratos. Necesitas de cara a cara, de la gente hablar unos con los otros. El programa lo hacemos de lunes a jueves y los fines de semana nos vamos a las calles a encontrarnos con la gente. Está muy bien. Profesor Boaventura, casi para ir terminando, ha habido una división durante el siglo XX entre las tres almas de la izquierda. Reformismo y revolución se pelearon, ¿no? Reformismo pensó que a través de la vía electoral conseguía cosas, revolución dijo que no, que eso no era factible, unas desembocaron en partidos socialistas, las otras en partidos comunistas, y previamente los dos habían también discutido con el alma libertaria, el alma rebelde, el alma anarquista. Parece evidente que si no se juntan esas tres almas, la fragmentación, una vez que la izquierda ha asumido que la lucha no es armada, sino que la lucha es electoral, si tú no sumas, estás condenado a que con un 30% de los votos la derecha te arrase. Pero no sigue siendo fácil discutir con la socialdemocracia. No sigue siendo fácil discutir con un comunismo que a veces tiene las esperanzas puestas en el pasado y no en el futuro. Y a veces no es fácil tampoco discutir con un anarquismo que sospecha radicalmente de cualquier articulación institucional. ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Yo estaba oyendo y que estaba intentando de pensar como un indígena, un líder, un cacique indígena. ¿Qué podría decir de lo que tú decías? Estabas hablando en lengua extranjera, unas cosas que te parecen brutalmente importantes y que para ello no significa mucho, porque es una manera equivocada de poner las cosas, porque a la primera cosa es de saber cómo vas a vivir tú en tu vida, en tu armonía personal con la naturaleza, por ejemplo. Vas a quedarte con una concepción de sociedad donde la naturaleza no es parte de ti mismo y que tú no tienes deberes con la naturaleza y que no consideres que la naturaleza tiene derechos y que tú tienes deberes para con la naturaleza. Te va a decir que quizás la única manera ni serían elecciones ni nada, nosotros deberíamos hacer del mando político una cosa tan rara que toda la gente lo podría hacer y que sería obedeciendo y que sería por rotación porque no hay dinero, no da prestigio, es por organizar la gente. El Estado tiene que organizar en bases distintas porque desde abajo, de lo que llamo las epistemologías del sur, hay tanta energía, tanta gente que no cabe en reforma, revolución y anarquismo. Por ejemplo, un hombre como Gandhi estudió los tres y dice, nada de esto, quiero Swaraj, quiero otra cosa. O el concepto de Ubuntu en Sudáfrica, que es un concepto yo soy porque tú eres. O sea, yo no soy nada. Yo no puedo votar mi manera si yo no sé cómo tú votas y cómo no brincamos los dos a convergir nuestros votos o discutir nuestras razones, ¿no? El suma causa de los indígenas de los Andes, ¿qué es suma causa? Es realmente la idea de que podemos trabajar más en reciprocidad. O sea, esto todo para ti ahora o para los lectores es una pura utopía. Pero pienso que Europa tiene que aprender desde el sur, desde los vencidos de hace 500 años, que todavía no liquidó, porque nosotros aquí no tenemos grandes soluciones. Y por eso no debemos ser arrogantes, dar lecciones de ayuda al desarrollo, porque el desarrollo que tenemos es esto que tenemos, que está desgraciando el planeta y concentrando la riqueza y creando millones y millones. Ya no son inmigrantes, son fugitivos, es gente que está a huir, que está a salir del hambre y del crimen. ¿Qué régimen es este? No, ni la revolución, ni la reforma, ni los anarquistas fueron capaces de analizar la vida personal de la gente en las comunidades, de la gente que no tiene habla. Hay que finalmente que hablen y nosotros tenemos que callarnos un poquito más. Qué salvajes son esos civilizados, decía el Roto. Yo diría también. Estoy convencido, Boaventura,
de que si las mujeres hubieran triunfado en la pugna por defender el aborto en el Frente Sandinista, si las mujeres hubieran triunfado en la pugna con Rafael Correa, en el movimiento Alianza País también por defender cuestiones propias de las mujeres, cuando miro el movimiento de las mujeres en Argentina, cuando miro el movimiento contra el feminicidio en México, cuando miro aquí, ¿no?, en Europa, el movimiento de las mujeres, creo que hay una esperanza que suma buena parte de lo que tú nos has querido contar. Si no fueron 3 mujeres entre 39 y 42 años que están enfrente del bloque de izquierda en Portugal, Catarina Martins, Mariana Mortágua y Marisa Matias, probablemente la solución de izquierda que tenemos en Portugal no sería posible. Boaventura, un placer por estar aquí en este lugar de frontera que debe su nombre mucho a tu obra, porque tú siempre has insistido que los lugares de frontera son lugares de creación. Muchas gracias. Muchas gracias, Boaventura. Desobedientes, ¿veis cómo leer te abre infinitas ventanas? Hasta la semana que viene, desobedientes.